su nuevo programa, ¿verdad? Una nueva generación. Hoy estamos aquí, ¿verdad? La juventud, aquí con un joven ya llamado Edson, ¿verdad? Hoy queremos, ¿verdad? Compartirles una palabra de parte de Dios a sus vidas. Esperemos que pueda ser de edificación y pueda bendecir sus vidas. Pero rápidamente quiero darle el tiempo aquí a mi hermano para que nos acompañe con la oración. Como decía, mi nombre es Exxon, somos una nueva generación en Cristo y tenemos un tema que primeramente Dios edifique su vida y vamos a hacer la oración. Señor Jesús, Padre amado, Amén. gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre. Venimos poniendo nuestras vidas en tus Yes, manos, amén, Señor. Padre. Sé tú usando nuestras vidas, Señor, en Amén. nuestros labios, Padre. Que la palabra que traemos, el tema, Padre, edifique la vida Amén, de lo que Señor. verán este tema, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, Señor. Amén. Sí, hermanos, en esta hora, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad, ¿verdad? De poder traerles una palabra. Y rápidamente, ¿verdad? Si usted ahí tiene su Biblia o tiene una libreta, ¿verdad? Si nos podrían acompañar a lo que es el libro de Lucas. Lucas, el libro de Lucas 5:17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo dentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y en esta hora, ¿verdad? Quiero centrarme, ¿verdad? Lo que es en el versículo número 23. Algo que me marcaba mucho, ¿verdad? Porque dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levanta y anda. Queremos, ¿verdad? En esta hora, ¿verdad? Traer este tema, ¿verdad? Como que es la prioridad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y leyendo, ¿verdad? Este versículo, ¿verdad? A través de este pasaje, Dios nos habla de dos puntos muy importantes que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes y queremos, ¿verdad? Enfocarnos en ambas, ya que en nuestras vidas, ya que nos muestra el amor que tiene el Señor hacia nuestras vidas. Podemos leer, ¿verdad? Podemos leer esta parábola, ¿verdad? Lo que es en el libro de Lucas, de Marcos y Mateo, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? De una interesante parábola, ¿verdad? Que nos muestra el corazón de Dios, pero también la fe de esos hombres, ¿verdad? Entonces, podemos decir, ¿verdad? Podemos enfocar dos puntos bien importantes, lo que es la sanidad interna, ¿verdad? La sanidad interna o el perdón de pecados, ¿verdad? Como importancia para Dios. Y punto número dos, que es la sanidad externa como señal de poder. O podemos decir, ¿verdad? La sanidad externa o los milagros que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Para manifestar su poder. Podemos como conocer, ¿verdad? Qué es la sanidad interna, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios viene a sanar en nuestro corazón, ¿verdad? Podemos decir, la sanidad interna de Dios se refiere a la obra profunda que Dios hace en el corazón y la mente de una persona, sanando heridas emocionales, espirituales y del alma. No es algo superficial, es un proceso interno es un proceso interno donde Dios restaura lo que fue dañado por el pecado, el dolor o las experiencias de la vida. Y quiero compartirle dos puntos bien importantes, dos puntos que me marcaban, ¿verdad? Me impactaban mucho, ¿verdad? Tal vez hay muchos temas, ¿verdad? Por la cual podemos hablar de pero quiero enfocarme en dos bien importantes, ¿verdad? Lo que es el pecado
y el corazón, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Dios da mucha importancia a lo que es, ¿verdad? Sanar nuestro interior, sanar nuestro corazón, ¿verdad? Pero para hacer eso, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros, tenemos que tener ese corazón para poder, realmente para poder recibir esa sanidad de parte de Dios, ¿verdad? Podemos aún enfocarnos en lo que es en el pecado, ¿verdad? Dice, el pecado no elimina el amor de Dios, pero sí afecta la comunión con Él. Afecta la comunión con Él. Funciona como una barrera espiritual que impide que tengamos esa relación con el Señor, ¿verdad? Que podamos tener esa intimidad con Dios. El pecado, dice en el libro de Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y desde el principio, hermanos, podemos conocer, ¿verdad? ¿Qué fue lo que separó al hombre, ¿verdad? De Dios. Cuando desde el principio del comienzo, ¿verdad? Donde Adán y Eva le fallaron a Dios, ¿verdad? Como cuando Dios le daba esa instrucción, ¿verdad? Le daba ese mandato, ¿verdad? De no comer del fruto prohibido. ¿Y qué hicieron ellos, ¿verdad? Desobedecieron el mandato de Dios, y eso trajo la ruptura, trajo la separación de entre Dios Dios y el hombre. Y a causa de eso, el ser humano, ¿verdad? Por naturaleza, ya viene con el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Ya nacemos, ¿verdad? Siendo pecadores, pero por eso Cristo vino a dar su vida por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Porque no teníamos esa tal vez, esa comunión o esa cercanía con Dios. Pero Cristo vino a romper esa barrera, ¿verdad? Vino a romper realmente ese velo, ¿verdad? Que separaba a Dios del hombre. Ahora podemos tener ese libre acceso para entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya Cristo ha pagado ese precio a través de su muerte en la cruz, y vino a darnos esa segunda oportunidad de poder tener esa comunión con Dios. Pero el primer obstáculo, ¿verdad? Es la barrera. Y podemos decir, ¿verdad? Como el pecado. El pecado es algo que separa realmente a Dios del hombre, ¿verdad? Ya que realmente eso no nos permite entrar libremente a su presencia, ¿verdad? Y podemos tocar muchos puntos aún, lo que es, enfocándonos también lo que es en el punto número 2, lo que es el corazón. El corazón, sí, el deseo del Señor, ¿verdad? El anhelo es desear nuestro corazón. Dios desea y anhela nuestro corazón. ¿Por qué? Dice la palabra que de ahí mana la vida. Dice que de ahí salen los pensamientos. Dice, Dios porque para Dios no solo es un órgano, sino es el centro de la persona, donde se forman las intenciones, las emociones, los pensamientos. Podemos mirar, ¿verdad? Cómo en esto, ¿verdad? Dios viene trayendo realmente esa sanidad a nuestro corazón, ya que a Dios le da la prioridad, ¿verdad? De que nosotros sanemos realmente de adentro hacia afuera, ¿verdad? De que podamos reflejar el corazón de Dios a través de nuestras vidas, de nuestras acciones, de lo que hacemos diariamente, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Si tal vez usted va comenzando en los caminos del Señor, o ya tiene tiempo, ¿verdad? Y muchas veces hay cosas en nuestra vida, ¿verdad? En nuestros corazones, rencor, falta de perdón, y eso, ¿verdad? También viene a formar una barrera que impide que nos conectemos a Dios, que impide que nos acerquemos al Señor, ¿verdad? Y entonces eso es lo que Jesús viene a hacer, ¿verdad? A sanar los corazones, ¿verdad? A sanar realmente nuestro interior, cuando decía, tus pecados te son perdonados, y los fariseos, ¿verdad? No les gustó, ¿verdad? Hey, ¿quién es este que perdona pecados si solo Dios puede hacerlo? Cuando en realidad Dios le ha dado potestad al hombre, a Jesús, ¿verdad? Para sanar para sanar y perdonar los pecados. Entonces, cuando hacemos énfasis, ¿verdad? En este tema, lo que es la sanidad internamente, ¿verdad? Viene enfocándose lo que es en el corazón de la persona, en el corazón, ya que muchas veces el hombre, ¿verdad? Se aparta de Dios por un orgullo, ¿verdad? Porque nace del corazón el orgullo, ¿verdad? La autodependencia, ¿verdad? No necesito a Dios. He logrado todo lo que he logrado por mis propias fuerzas, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra dice que el que se enaltece, Dios lo humilla, ¿verdad? Pero el que realmente tiene ese corazón hacia Dios, realmente esa gratitud, Dios lo exalta. Entonces,
podemos mirar, ¿verdad? Cómo aún personalmente cuando iba comenzando en los caminos de Dios, me hablaban de Dios, ¿verdad? Pero en mí estaba de que no necesitaba a Dios. Tal vez como joven, ¿verdad? Tenía no todo lo que, no todo al máximo, ¿verdad? Pero podía decir de que estaba estable, ¿verdad? Tenía buen trabajo, tenía un carro, ¿verdad? Tenía lo que Dios podría suplir, ¿verdad? Pero cuando me hablaban de Dios, yo decía que no lo necesitaba porque no estaba robando, nunca había matado ni a una mosca, ¿verdad? Pero realmente había esa necesidad de mi corazón, ¿verdad? Y es lo que el ser humano hoy en día le cuesta admitir, ¿verdad? La necesidad de Dios. Hay muchas veces podemos tener tantas cosas, ¿verdad? Pero nada de eso viene a llenar el vacío que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Solo ese vacío es lo que Dios viene a llenar, lo que Jesús viene a sanar en nuestras vidas. Entonces, leyendo esto, meditando esta palabra, ¿verdad? Me marcaba mucho mi corazón, ya que realmente, ¿verdad? Podemos mirar, ¿verdad? La necesidad del hombre y la prioridad que Dios le da, ¿verdad? A sanar internamente, aunque sanarlo externo es importante, pero también como fundamento podemos decir que nuestro corazón es lo que Dios más anhela, ¿verdad? Es lo que Dios desea, ¿verdad? Ya que de ahí mana la vida, ¿verdad? De ahí salen los pensamientos, de ahí salen las emociones, ¿verdad? De ahí sale realmente lo que el hombre hace, las acciones, antes de nosotros hacer algo malo, primero lo pensamos, ¿verdad? Baja nuestro corazón y es de ahí donde sale la acción. Entonces, por eso Dios viene a realmente a tocar ese punto en nuestra vida, ¿verdad? A hablarnos a través de esta palabra, la importancia, ¿verdad? La prioridad que Dios quiere a través de esta palabra, ¿verdad? Y en verdad me marcaba mucho, ¿verdad? Entonces, rápidamente quiero pasar, ¿verdad? Con lo que es con Edson, ¿verdad? Para compartir un poco sobre lo que es la sanidad externa, ¿verdad? O los milagros que Dios hace para manifestar a Dios. No, hermano, me está muy tremendo lo que dice el hermano Elid, ¿verdad? Como el ser humano necesita de Dios y me hace recordar cuando iba empezando los caminos de Dios también, ¿verdad? Que yo necesitaba esa necesidad. Yo nunca me imaginé llegar a los pies de Cristo una vez más, ¿verdad? Porque yo era afanado al fútbol, me gustaba mucho el fútbol, ¿verdad? Pero eso yo no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque quizás en un partido de fútbol podía lesionar una parte de mi cuerpo, pero cuando me predicaron de Dios, ¿verdad? Se vino esa necesidad a mi corazón por buscar más de Él, pero yo tuve que llegar a un rendimiento donde tuve que rendirme ante Él por esa necesidad para que me sacara de ese mundo pecador, porque tenía amistades que realmente me llevaban a pecar, ¿verdad? Con Dios, aún en los caminos de Dios, pero cuando yo realmente tuve un encuentro con Dios, se vino esa necesidad a mi corazón, donde yo me apasioné por Él, donde yo me enamoré por Él, que es con mi esfuerza que siga en los caminos de Dios, ¿verdad? Para seguir avanzando, avanzando. Y, y pues vengo con un tema que es más importante, sanar lo interno o lo externo. Y en Mateo 15:11 escrito está, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esto me hace entender que lo que sale de nuestra boca, de nuestro interior, es lo que nos contamina nuestras vidas, ¿verdad? Y aquí escribía, ¿verdad? Buscando a Dios, yo voy a tocar el punto de lo externo. Sanar lo externo es lo físico, es cambiar tu carácter, acciones o tu forma de hablar, ¿verdad? Donde puedas reflejar lo que Dios hizo en tu vida, reflejar el carácter que Dios te dio, que el mismo carácter que Él tiene, tú puedes reflejar el carácter de Dios, ¿verdad? En estos tiempos, ya que en estos tiempos podemos ver tanta perdición en el mundo, como unos no creen en Dios porque no tienen un encuentro con Dios. Quizás el enemigo los tiene con ataduras, ¿verdad? Que no pueden entender, que ni conocen de Dios, porque si les preguntas a alguien, ¿crees en Dios? Quizás te digan que no saben. ¿Por qué? Porque su mente, el enemigo la tiene, ¿verdad? Como que la tiene en sus manos, pero está cerrada, no tienen ese entendimiento, ¿verdad? De quién es Dios en estos tiempos. Pero por eso nosotros como jóvenes, como un varón o una mujer,
tenemos que reflejar el carácter de Dios en estos tiempos, que seamos el ejemplo para esas personas, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, ¿verdad? Como vivía su Hijo Jesús, que anduvo en santidad conforme a la palabra de Dios, sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando la palabra de Dios, ¿verdad? A los que no creían, ¿verdad? Que la palabra de su Padre, que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él murió por nuestros pecados y predicaba a toda criatura que se le pasaba por su camino para que se pudieran convertir, y el día que el día que ellos fallecieran, se fueran a una vida eterna con Dios, y no ser lanzado al lago de fuego con el enemigo y con los demonios, ¿verdad? Con los ángeles caídos, ¿verdad? Y el día que Él venga por nosotros, que nosotros nos podamos ir con Él, y no que nuestro nombre se puede encontrar en el libro de la vida, ¿verdad? Y no que seamos lanzados al lago de fuego con el enemigo y con los ángeles caídos, ¿verdad? También lo externo se enfoca en mejorar hábito. Un ejemplo que como que te levantabas a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y tú te pones a pensar, te pones a hablar en tu mente o con Dios que tú quieres cambiar ese hábito. Ya no quieres levantarte tan tarde, sino ahora tú quieres hacer un nuevo hábito, que te quieres empezar a levantar a las 5 de la mañana, orar, estar intimidando con Dios, que te cuide y te proteja en este día, ¿verdad? Y tú puedas, y vas a pasar de un hábito malo a un hábito bueno. ¿Por qué? Porque te pusiste en tu corazón cambiar tu mentalidad, tu corazón, tu forma de vivir, ¿verdad? Ya no querías vivir la vida de antes, si ahora querías vivir una vida nueva en Cristo, ¿verdad? Y pues aunque volvamos a caer, porque reconozcamos nuestros errores, ya que de nuestros errores aprendemos. Cuando Cierto. cometemos un error, que no reneguemos, ay, que la regué otra vez, sino ponte a pensar a ti mismo ¿por qué? Porque de los errores uno aprende, así como yo, ¿verdad? Cuando mi mamá me mandaba a botar la basura, yo siempre renegaba, pero ¿por qué me mandas a mí? Ahí está mi hermano, o ahí está mi papá en el mueble, ¿por qué no los mandas a ellos? Pero yo cuando mi entendimiento se abrió, mi mamá siempre me decía algo, y yo le respondía, pero ella me respondía conforme a la palabra de Dios, pero yo le respondía de otra manera. ¿Por qué? Porque mi mente estaba cerrada, yo no tenía un encuentro con Dios realmente. Pero cuando ella me dijo eso, yo le pedí a Dios que cambiara eso de mi vida, que abriera mi entendimiento. Y cuando ella me decía, y quizás que decía, ve a botar la basura, ahora yo le decía que sí. ¿Por qué? Porque me puse a pensar, a hablar con Dios, que de mis errores yo puedo aprender, ¿verdad? Para que el día de mañana no vuelva a cometer, no vuelva a tropezar, ¿verdad? En la misma piedra que el enemigo puso en mi camino, sino que yo la esquivé y siga avanzando mi camino, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque aprendí de mis errores, y eso me hace entender que ahora puedo vivir de una diferente manera. Tengo una libertad ahora, porque el enemigo me tenía atado, pero Dios me libró, yo me rendí, yo Amén. busqué de Dios con todo de mi corazón, porque escrito está en la palabra: si me buscáis de todo corazón, me encontrarás. Yo lo busqué de todo corazón, yo rendí todas esas áreas, y Dios me libró, me hizo libre de todas esas cadenas que venía arrastrando de mis antepasados, o quizás de mis abuelos, ¿verdad? O también quizás de mis propios padres, ¿verdad? Y justamente cuando nuestro interior va, va sanando nuestro exterior, va agarrado junto de la mano Tremendo, cierto. con nuestro interior, ¿verdad? Va agarrado de la mano, así como nuestro corazón, nuestro exterior se va sanando.
exterior también se va sanando, como tus acciones o carácter o tu forma de vivir, ¿verdad? Donde tú puedas vivir de una diferente manera, ya no vivas en los mismos pensamientos, en la misma mentalidad, sino que ahora puedas vivir de una diferente manera, ¿verdad? Junto que cuando se van sanando tu interior, se va sanando también tu externo, Wow, llevando una paz profunda, esa paz que Jesús nos dejó, que está escrito en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dejó su paz, ¿verdad? amén, amén. Porque no nos dio la misma paz que el mundo nos da, porque si el mundo nos puede dar un poquito de paz, como 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Pero ya a las siguientes horas, siguientes días, esa paz ya no está. ¿Por qué? Porque vives esclavitud, vives atado al pecado, ¿verdad? No tienes esa paz donde puedas tener esa libertad, sino cuando tú vienes a Cristo, Él te da esa paz que puedas vivir con, con, con toda esa libertad, ¿verdad? Que esa Cierto. paz nos dejó. Esto es el inicio de muchas acciones, el cambio desde el interior hacia el externo, formación espiritual. Es una transformación interna que conduce a un cambio externo, como les decía, va agarrado junto de la mano, nuestro externo con nuestro interior. Y Wow. me marcaba mucho una historia de la Biblia que está en Juan 9, del 1 al 3. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en su vida, que a través de esa enfermedad, de lo que estemos pasando, porque Dios por veces permite cosas para que el poder de Él, para que nosotros nos rendimos Wow, delante cierto. de Él y Él se Tremendo. pueda manifestar a nuestras vidas. Y al versículo, al capítulo, a la historia ese, en esa época existía la creencia común de que las enfermedades o discapacidades físicas eran un castigo externo por pecado cometidos, ya fuera por sí mismo o por sus antepasados. Buscaban que las enfermedades o las capacidades fueran un castigo externo, ¿verdad? Pero los de este entonces intentaban encontrar una excusa lógica basada de la culpa, buscaban una excusa para, para, la, para que le echaran la culpa a esa persona, ¿verdad? Pero vino Jesús, ¿verdad?, a romper con esa lógica al explicar que el sufrimiento no siempre es una consecuencia directa de un pecado específico interior o de los seres queridos, sino que puede ser una oportunidad para que el poder de Dios se pueda manifestar a través de nuestras vidas, de una enfermedad o de lo que estamos pasando, de un proceso por medio de nuestra fe, ¿verdad? Cierto. Wow. Para que nosotros podamos irlos a rendir y Él se pueda manifestar en ese proceso o en esa enfermedad o en esa prueba por medio de nuestra fe, como está escrito en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y pues nuestra fe es lo único que puede sanar, puede sacarnos de esa enfermedad, sacarnos Cierto. de ese proceso, de lo que estamos pasando, ¿verdad? Y les voy a cerrar con esto. Sanar lo externo es una parte del proceso bienestar que busca que las condiciones de vida sean coherentes con la paz interior alcanzada. Wow, qué tremendo. Está bien tremendo todo lo que nos compartía aquí el joven, ¿verdad? Ya que cómo, cómo Dios, ¿verdad? Viene a unir, ¿verdad? Esos dos puntos bien importantes de la mano, ya que una provoca a otra, ¿verdad? Y podemos aún usar, ¿verdad? Varios ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Como cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Como de esa sanidad surgió lo que fue la gratitud, ¿verdad? Hizo que esta persona tuviera más fe
Entonces, a través de todo esto, Dios viene trayendo, ¿verdad? Mostrando aún su compasión, su amor, mostrando realmente lo que Dios quiere reflejar en nuestras vidas, aún como compartía él, ¿verdad? Que Dios muchas veces permite cosas en nuestra vida, ¿verdad? Para que el nombre de Dios pueda ser exaltado, ¿verdad? Como Amén, amén, a cierto, través de esta cierto. historia que contaba, ¿verdad? De que quién había pecado, sino que Jesús dijo, sino para que mi nombre sea exaltado. Y podemos mirar, ¿verdad? Cómo a veces las condiciones que pasan en nuestra vida, muchas veces no vamos a entender por qué pasa, por qué sucede, pero eso viene a traer realmente el amor de Dios y la compasión de Dios. Pero esperemos que esto sea de edificación, ¿verdad? Para su vida y que pueda marcar su corazón. Amén.